¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. El licenciado Lance, Federico Tejera, todavía no llegó. Bueno, estoy emitiendo porque hay mucha gente. Vamos a ir anotando, Batista, la cantidad de gente que tenemos hoy y que vamos teniendo, por favor, los ¿Cómo días es? siguientes. Esperamos unos minutitos más, por supuesto. Sí, sí, esperamos un poquito. No sé cómo estamos. No, pero ya estamos en hora. A ver, claro, pero siempre a veces llegan un poquito más tarde, ¿no? Van en aumento. Sí, ¿cuántos tenemos? Por el momento 175. 175, pero estamos nosotros Sí. también, 174. No sé si hay alguien más del equipo docente. No, no, porque hay uno que está en Rusia, que va Ah, a dar sí, clase, Quiroga. que va a dar clase de Rusia el doctor Quiroga. Ahora nos vamos a presentar. Bien. Sigo emitiendo, ¿eh? Ahí está Federico. Licenciado Federico Tejera, hola, buenas noches. Fede. Licenciado Tejera. Bueno, no sé. Hola, Hola, ¿qué tal? No te veo, ¿cómo Fede. anda? Ahí, ¿no? Mm, Está activa la cámara, estoy conectado de dos lados. está. Sí, no tenés. Ya está. Ahí te veo, Fede. Ahí va. ¿Está bien? Bien, bien. Me alegro. ¿Tú? Bien, ¿Tú bien? bien. Bueno. Este, Ahora va. bueno, les voy a comentar una cosa, varias cosas, varias cosas les voy a comentar hoy. Yo soy la doctora Marisa Lairioy, que dirijo esta cátedra, tengo este grupo, acompañada por la doctora Ana Baptista, el licenciado Federico Tejera, el doctor Carlos Quiroga, que es el que está en Rusia porque está en una misión diplomática, y va a dar las clases desde allá. Lo que pasa es que a él le toca darlas a las 3 de la mañana de Rusia, cuando a la hora nuestra, digamos, de clases son las 3 en Rusia, pero igual él las da de allá. Bueno, quería darles la bienvenida, decirles que vamos a tratar de hacer un curso entretenido, por lo menos enriquecedor, si es posible. Yo creo que el feedback, el ida y vuelta entre los profesores y los alumnos, ¿verdad? Enriquece mucho. Yo me enriquezco mucho con ustedes y espero que ustedes con nosotros. Así que Federico, la doctora Batista, no sé si la conocías, es de la cátedra, está este primer año con nosotros. No te veo, pero bueno. Y buenas noches, Francisco Rodríguez, mucho gusto. Estoy recibiendo mensajes. 182 vamos ahora.
somos unos cuantos. A ver, ahora sigo mirando a todos los integrantes. Bueno, como ustedes saben, este curso es un curso reglamentado, ¿verdad? Ustedes pueden aprobar el curso con la nota de buenos. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, Marisa. Bien. No, hace un ratito, Fede, te presentaba a la doctora Batista, que no la no sé si la conocías. No, todavía no. No tengo el Así gusto. que Justo. ahí está. Un gusto. Bueno, tenemos 182, 183, unos cuantos. Waiting room. Es un curso reglamentado. Ustedes ya saben bien, ¿no? Las características del curso. Es un curso que tienen que tener una nota de aprobación de bueno, ¿verdad? Y les voy a explicar cómo es la modalidad del curso. Federico ya está cansado de oír esto, que cuando lo explico, pero bueno, lo vas a tener que oír de nuevo, Federico. Es un curso en el cual a mí nos interesa la participación, un curso activo, digamos, ¿verdad? Un curso en que participen todos de acuerdo a lo que se les solicita o de acuerdo... bueno, acá alguien tiene problema con la cámara. Bueno. Necesitamos intervenciones permanentes. Ustedes saben que por la propia característica de la materia, este es un curso que es muy dinámico en su contenido, más allá de los conceptos y de lo que vamos a ver en los libros de estudio. Es una realidad que nosotros la tenemos que tener muy presente todos los días, ¿verdad? Para eso, a veces, o sea, cada 2 o 3 clases, hacemos una parte de noticias internacionales, análisis de noticias internacionales, que están relacionadas con la materia, ¿verdad? Entonces, sobre todo con los institutos que vamos dando de la materia, y hacemos también competencias grupales dentro del grupo, dentro de equipos dentro del grupo. Hacemos equipos también de trabajos parciales, de trabajos orales, que yo les voy a pedir que ustedes seleccionen un tema que les vaya gustando o que sean de su interés, estén dentro de los temas teóricos de la materia o algún caso práctico que quieran analizar. Y eso lo vamos a tomar como una nota de oral, digo, más allá de los... Ustedes saben que tenemos 3 pruebas, ¿no? 3 pruebas, 3 parciales. 3 parciales. Yo no sé, creo que estos tienen que ser presenciales, ¿no? Yo no averigüé eso, pero me parece que tienen que ser presenciales estos parciales. No tienen por qué ser los 3 presenciales. No tienen por qué ser... El último parcial se está haciendo presencial. Bueno, pero eso queda a criterio del profesor, ¿o no? Yo lo que... Todos los que bueno, lo voy a averiguar han sido... Lo voy a averiguar en facultad. ¿Tú lo que has hecho, Sandra? ¿Cómo? ¿Qué me dijiste que habías hecho? No, que las materias que cursé
tanto el año pasado como el primer semestre fueron todos así, con los 2 primeros parciales a distancia y el último presencial. Claro, eso el año pasado también nosotros lo hicimos a distancia, ya digamos, pero yo no sé si no cambió algo en cuanto a las exigencias de la presencialidad en los parciales este año. Igual de todos modos, eso lo vamos a averiguar para la clase que viene. Profesora, disculpe la interrupción. Disculpe la interrupción, profe. El semestre pasado se hicieron los 2 virtuales, como decía Sandra, y el último sí presencial. Ajá, en el semestre pasado. Sí. Bueno, o sea, este vamos mismo a ver. año. Sí, pero vamos a ver qué pasa este semestre. De todos modos, yo lo voy a averiguar y veo si es discrecional del profesor o cómo es. Pero capaz que podemos hacerlo así, los dos primeros a distancia y el último presencial. Es que tenemos además un parcial por mes prácticamente, ¿no? Entonces, tenemos agosto, septiembre, octubre. Esta clase es cuando termina, en noviembre, ¿no? Por el 20. 30. 30 de 30. noviembre. 30. Ah, bueno, está, perfecto. Perfecto. Bueno, ustedes saben que esta materia es una materia en la cual el conocimiento, digamos, la información que ustedes tengan, por eso yo les digo que algunas veces vamos a hacer algunas veces vamos a hacer un rato de análisis de noticias internacionales. Vamos a traer invitados también, de repente en algún tema específico que estemos dando. Hay diversas, o para algún tema puntual que estemos dando, podemos traer algún invitado de repente de la Cancillería, o vemos, pero sobre la marcha se les va a ir comunicando. Lo que nos interesa, como les digo, es una clase activa, no aquellas clases magistrales en que estábamos todos escuchando una clase y después viendo los apuntes y yo qué sé. A mí me interesa que se vayan a su casa pensando y que queden en su casa pensando. Otros van a decir, ay, terminó internacional, me voy a otra cosa. Bueno, no importa, no pretendo no pretendo que estudien Derecho Internacional todo el día, pero claro que cada profesor le gusta más su materia, ¿no? Entonces hace lo posible por estimular el estudio de esa materia. Jerez, tuve una alumna, Jerez, ¿puede ser el año pasado? Hola. Hola. Yo soy Jerez, pero no, Ah, tú sos Jerez. Ah, tú otro, no tiene nada que ver. pero estoy recursando y fui de Hipóliti. Es la primera vez que curso contigo. Ah, está. Pero no soy la misma. No sos la misma, ¿no? Capaz que era de Salto, porque saben que yo doy clases en Salto también. Hace 26 años más o menos que voy a Salto. O sea que Salto ya es mi lugar de adopción. Ya es mi departamento de adopción, mi ciudad de adopción. ¿Son todos de acá de Montevideo los cursantes de este curso? Yo soy de Durazno. No, Yo soy de Florida. yo soy de Ciudad de la Costa. Florida, Yo soy de San José. San José, Rocha, Maldonado, Canelones, Florida. Paso de los Florida. Toros. Ay, yo soy de Tacuarembó. Paso de los Toros. Así que andamos ahí. Canelones. ¿Quién? Paso de los Toros también. Ah, bueno. ¿Quién más?
Rivera. Pando, profe, soy oriunda de Paso de los Toros, pero vivo en Pando. En Pando. De Florida, Buenas de noches, Rivera. de Atlántida. Buenas Atlántida. noches de Atlántida. ¿Tenemos el país representado? ¿De Salto no hay nadie? No. ¿De Paysandú? Estoy haciendo un análisis, como ves, Ana Yo soy Baptista. salteña y viví muchos años en Paysandú, pero ahora hace muchos años vivo acá en Montevideo. Yo ¿Quién soy de es? Paysandú. Pero ¿Quién nací en sos? Salto. ¿Quién Stephanie sos? Pintos. ¿Stephanie? Pintos, de Paysandú soy. Ah, de Paysandú. ¿Y la de Salto quién era? Yo, Marta, pero nací allá y hace muchos años que no voy. Marta, Vivo acá en ¿cuánto? Montevideo. Marta, ¿cuánto? Barata es mi apellido. Barata. Bueno, este análisis demográfico a mí me interesa, a mí me interesa hacerlo porque me encanta saber. Yo también fui alumna del interior y me vine a Montevideo a estudiar y sé lo que es el cambio y todas esas cosas. Lo que sí que hace muchos años, no le voy a decir cuántos, porque, digamos, porque no va con mi coquetería, pero sí, decirle que son muchos. Y bueno, y fue para mí toda una aventura venirme a Montevideo en esa época. Y me encantó. Y me quedé a vivir en Montevideo. Bueno, hablando del derecho internacional, bueno, yo además quiero comentarles de que soy profesora de acá, de la Universidad de la Empresa en la Maestría de Relaciones Internacionales, de la Fuerza Aérea Uruguaya en la materia de Derechos Humanos, de la Armada Nacional en el curso de Estado Mayor, en el curso de Estado Mayor también en la Fuerza Aérea Uruguaya, en materia de Derecho Internacional Público. Tuve 17 años en la Universidad Católica y doy clases también en la maestría de la Universidad de la República. Y bueno, y tengo un grupo de Derecho Internacional Humanitario que es una opcional para abogacía y para relaciones internacionales. Y bueno, ahí es toda mi carrera. Di clases en el Instituto Militar de Estudios Superiores de Derechos Humanos también. Quería decirles, ¿quiénes han visto algo de Derecho Internacional hasta ahora? Algo, que tengan algún... Curso por... Yo lo estoy recursando. Bueno, Yo cursé el también, año por pasado. Sí, yo cursé con usted, profe, y estoy recursando. Ah, bueno. ¿Quién más? Yo la vi en segundo año. De Césare. Sí, Sí. yo también la cursé en segundo y la estaría recursando ahora. Hace como 3 años. Muy bien. Y que tengan alguna actividad relacionada con... Bueno, Jerez ya me dijo que estuvo con la licenciada Hipóliti. Bien. Sí, yo la estoy recursando. En realidad estoy en cuartos, ya Sí. estoy un poquito avanzada, pero trabajo también en Durazno y en el juzgado de Durazno, y es una Ajá. materia que me ha costado por lo intensa, por muchas cosas que tiene. Entonces di el examen, lo perdí, la recursé, volví a quedar examen y no me animé a darlo. Sí. Y bueno, dicen que la tercera es la vencida. Bueno. Acá estoy. Haciendo un curso reglamentado, además, uno se obliga a seguir la materia en el año, da los parciales, se va controlando la nota de los parciales, ¿verdad? Y yo creo que es como mejor que darla libre. ¿Usted la habías dado libre? No, yo la di reglamentada, pero era oral. ¿Era? Y bueno, era oral. Ajá. Entonces medio que me puse nerviosa, me preguntaron 2 o 3 cosas y está. Y capaz Y que no fui yo. estaba bien preparada. Yo tomaba orales. Yo tomo orales. No. Bueno, no era yo. Mejor. Bien.
Vamos a darle, Federico. Federico, ¿estás por ahí? Sí, te escucho. Vamos a darle más o menos la bibliografía a los chicos. Bien, dame un segundo. De lo que tienen que ir viendo. La bibliografía está Profe, subida una pregunta. en EVA, Sí. pero está con el curso todavía 2021. Ajá. ¿Los grupos orales los arma usted o los armamos nosotros? No, los arman ustedes y se lo pasan a la doctora Batista. Ana, ¿tú te animás a llevar el registro de los grupos que se van formando para los orales? Sí, ¿cómo no? ¿Con cuántos integrantes más o menos? Y 4 o 5, no más. Está genial, gracias. Ya para, no para ahora, sino ya para más los meses Sí, siguientes. claro, pero ¿verdad? para más o menos ir viendo y ir armando. Claro. Y además en los temas los pueden elegir ustedes en temas que les interesen, o pueden ser temas que nos piden a nosotros y les damos una idea. ¿Les parece? Está genial. Sí. Como quieran, como quieran. Bueno, sigue con Jiménez de Arechaga, ¿verdad? Bueno, vamos a ver los tomos de Jiménez de Arechaga, de la obra dirigida por el doctor Eduardo Jiménez de Arechaga, que tuve la suerte que fuera mi profesor de Internacional Público. Y vamos a ver, hay unos cursos actualizados del doctor Eduardo Jiménez de Arechaga, y hay los tomos de legislación también internacional. Hay un libro que creo que recopila temas de legislación, porque nosotros, si bien no vamos a estudiar una materia codificada, ¿verdad? Como lo puede ser derecho civil o derecho penal, nosotros vamos a estudiar los tratados entre uno de los temas, ¿verdad? Entonces los tratados, vamos a estudiar muchos tratados, y los tratados hay que analizarlos en su letra. Al analizar la parte en el estudio de los libros del doctor Jiménez, vamos a tener el tratado al lado, ¿verdad? Para ir analizando los artículos. No es que se le vaya a pedir todos los artículos de la Convención de Derecho del Mar, por ejemplo, que son muchos, pero a medida que vamos dando, nosotros le vamos diciendo además qué es lo más importante que a nosotros nos interesa de ustedes. ¿Tienen todos el programa? ¿O está en EVA, no? Fede. Sí, está la bibliografía y está el programa. Está. La bibliografía básica son los 4 tomos de Arechaga, y después está la carta de ONU, carta OEA. Hay unos enlaces ahí para que los puedan descargar, algunas cosas que les quede más práctico, pero está ahí subido. Todavía dice la IRIOI 2021, pero bueno, es ese. Después le tenemos que cambiar el nombre con Bedelía. Ahí está. Además, yo les voy a indicar que ustedes consigan tratados del Río de la Plata, del Río Uruguay, Tratado Antártico, tratados de derechos humanos, tratados de derecho internacional humanitario, Estatuto de Roma de la Corte Internacional de Justicia. A medida que nosotros demos los temas, les vamos indicando en la clase anterior qué es lo que tienen que leer para la clase siguiente, ¿verdad? Además de los temas, que es lo que... Me voy a traer un vasito de agua, me esperan un poquito. Los grupos que le acaban de preguntar a Marisa, después en EVA les vamos a subir una pauta de tareas para que lo suban ahí. Hacen un Excel, los 3 o 4 personas que lo hagan, y lo suben. Después les abro la tarea en EVA, ¿está? Por ahora, no sé si entendieron, está en Derecho Internacional Público 2021 en la IRIOI. Después eso hay que cambiarle el nombre, pero va a ser ahí en la misma página que van a poder ver todo, ¿está? Les vamos a ir cargando de a poco las cosas. Profesor. Profe, ¿Sí? pero una consulta. Dime.
El grupo dice Derecho Internacional Público 2021, sí, pero si se entra en EVA, después dice bienvenidos a Derecho Internacional Público 2022. Aclaro eso porque No digo. lo encontré yo. Si está bien, Porque a es el ver. único que está ahí, también dice eso. Está vacío o con algunas pequeñas cosas como datos, pero no tiene nada de bibliografía y No, eso. es que no cargué nada, no lo vi. ¿Dice el aire hoy 2022? No, dice cuando ingresás, cuando te matriculás, ahí te da el bienvenidos a Derecho Internacional Público 2022. Está desactualizado, se ve que borraron el anterior, que es el del 21, y están utilizando Ah, sí, sí. con algunos datos. Digo principalmente para los compañeros, porque van a decir 2021 bueno. afuera, 2022 adentro. Entonces nos Claro, vamos a actualizar, ¿verdad? Porque FD. el nombre, Marisa, el nombre principal, el de 2021, eso no lo manejamos nosotros, la regla del día. Adentro yo le Perfecto. cambié bienvenidos a 2022, porque eso sí lo Ah. puedo modificar. Por eso les digo, después lo vamos a modificar con Bedelía, pero por ahora entren ahí, vean la Ahí bibliografía y eso es lo que vamos a usar igual, ¿tá? Por más que no esté arreglado ahora. Bien, gracias. Bien. Buenas tardes, una consulta. Sí, Agustina. ¿Los grupos son obligatorios? Porque justo se me salió. No, no son obligatorios. No son obligatorios. Los grupos son a los efectos de mejorar las notas de los orales, por ejemplo. No sustituyen a ningún parcial, pero ayudan. Porque ¿Puede ser de menos de 4 personas, profe? Sí, puede ser de una también. Perfecto. Gracias, profesora. Por favor. Profesora, buenas noches. Sí, dígame. ¿Vamos a tocar el tema de Rusia, las sanciones económicas y la parte energética y eso? Por supuesto. Era eso, nomás quería saber. Gracias. Incluso puede ser un tema de un grupo, la guerra de Rusia con Ucrania. Lo que pasa es que es recontra amplia, por eso yo le preguntaba, porque abarca un montón de cosas. Por eso, bueno, pero de repente los grupos se pueden dividir el tema. De repente hay afinidad entre 8 personas y se dividen el tema. ¿Entienden? Sí, porque es amplia, por eso yo le preguntaba, porque si podíamos arrancar por la parte económica, la parte energética, el intercambio y las sanciones, que también. Ustedes tienen libertad de investigación, acá hay libertad de cátedra, nosotros todo fundamentado. Sí, Lieberman. Sí, buenas noches, profesora. Buenas noches. Sí. No, en cuanto a lo del EVA, porque está la bibliografía, pero yo no encontré el programa en EVA. No encontró. No está el cronograma, profe. Pero lo vamos a subir, todo lo que sea necesario lo vamos a subir. Vamos a chequear. No, porque como estaban hablando de un curso 2021 y que hay compañeros que acceden a determinada información de ese curso, quería decirle que los que nos inscribimos en el 2022 y por primera vez estamos cursando, todavía no tenemos más de lo que en EVA nos da. Bueno, pero con el licenciado Tejera y con la doctora lo vamos a actualizar. No, bien, gracias entonces. Tranquilos, que sin actualización no se van a quedar. María Rosa, profe. Sí, Ana. Alguien consultaba sobre cuál va a ser el sistema de control de asistencia. Ajá. Bueno, ese es todo un tema. Ese es todo un tema, porque este es un curso reglamentado que obviamente se supone que un curso reglamentado tiene control de asistencias. Ahora, voy a averiguar en el instituto a ver cómo lo están haciendo, pero Vanessa Sagasti, buenas noches. Profe, sí. Buenas noches. Eviera Ismael te habla.
Ahora recuerdo que la profesora de economía, en cada clase ella subía un formulario al chat, por el cual nosotros lo completábamos como para atestiguar nuestra concurrencia a la clase. Perfecto. Que se pasaba la lista. Perfecto, Cada uno lo hacemos. Completaba el formulario y lo enviaba. Claro, ¿te parece, Fede, hacerlo así? Perdón, profesora. Vamos a hacerlo así. Hay una modalidad también acá en Zoom, que sé que algunos profesores lo hacen, que lo aplican y saben todos los que entraron automáticamente y sacan un listado. Le digo porque varios profesores lo hacen de esa manera y es muy rápido y es muy efectivo. Entonces sabe todo lo que entraron. Una modalidad también. ¿Cómo? El tiempo de conexión también sale. Sí, sale todo. Sale todo. Personalmente, yo no lo sé hacer. El año pasado estuve en un grupo donde otra docente lo hacía. Se sabía hasta el tiempo que estaban en clase. Claro. Sí. No, no es necesario, me parece. Disculpame, pero... Profe. No, yo lo sé hacer. Yo le mando un enlace por Eva de un video cómo se explica. La dueña de la sala entra a su perfil de Zoom y ahí hay un enlace que dice tal reunión, la reunión del día 21 del 8, listar. Y ahí salen todos nuestros nombres, todos nuestros correos electrónicos, la hora que ingresamos y la hora que salimos. Perfecto. Perfecto, ¿lo hacemos así entonces, Federico? Dale, ¿vemos? Sí. ¿Usted nos manda, Pablo, eso? Yo le mando por Eva a Federico y a usted y a Ana, si me acuerdo. Perfecto. Les mando el enlace. Muy bien, muchas gracias, está bueno. Profe, eso. Una consulta. Yo cuando cursé en otra asignatura, el profesor lo que hacía era que en la plataforma EVA brindaba una herramienta para marcar el presente desde ahí. El profesor lo que hacía era generar un código que lo pasaba acá en el Zoom y nosotros ingresábamos a EVA, colocábamos ese código que lo habilitaba la plataforma y ahí marcábamos la asistencia. Ajá. Bueno, pero está bien. Me gustó un poquito más el de Lieberman. Pero son todos bien, el que sea más accesible de practicar, de llevar a la práctica, digamos. FD. Sí, obvio. Lo vemos después. Bien, igual recibimos propuestas, así que yo igual les voy a dar mi mail por las dudas, por cualquier cosa, y mi teléfono, mi WhatsApp. Bueno, hay Contame vos, 2 minutos para que el perro me haga acá, para hacer la bola. Bueno, hay un micrófono encendido, por favor. Usted, profe, si quiere los pueden mutear, profe. Sí, yo sé. Pero no, tampoco me pidas tanto que yo no soy tan... yo no soy centennial. No, disculpe, digo. Yo no soy centennial ni millennial, Federico, ni generación X. Bueno, es cierto. Profe, disculpe, le quería consultar si cuando usted tenga la lista de días, si la puede subir a Eva. Claro, sí. Ok, muchas gracias. ¿Cómo no? Bueno, 191 somos en clase, ¿está? Bueno. Les voy a, ¿qué les estaba diciendo de los cursos? Pasar su mail y su celular. Bueno, Marisa, mi mail. Marisa Laiper, de Lairioy Per, de Pérez, Laiper, 0291 @gmail.com. Para no quedar, yo para quedar cubiertos en la comunicación. Y
WhatsApp 094-561-585. Ay, profe, ¿puede repetir el WhatsApp? Perdón. 094-561-585. Gracias. Bien. Además de los libros que les dije, que les dijimos con Tejera y con la doctora, también vamos a requerir de ustedes, pero ya les digo, se les va a ir indicando antes de cada clase, algunas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que los vamos a analizar en clase, y en ese caso, por ejemplo, la resolución 2625, a veces se conocen así por el número de resolución, porque son muy largos los nombres de las resoluciones, que uno tiene que tomar un poco de oxígeno después que termina de decirle el nombre de la resolución, de tan largos que son. Entonces, era un chiste. Bueno, les digo, 2625, la resolución 3314, la resolución 2749, la resolución 1514, por ahora esas. Después, bueno, después se les va, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, por favor, porque generalmente no está por ahí y es una cosa muy importante. ¿Puede repetir, profe, estatuto de qué? De la Corte Penal Internacional. Entonces quedamos así, que las modalidades de los parciales vamos a hacerlas entonces dos a distancia y el último presencial. Capaz que el último lo hacemos oral. Si me autorizan, ¿les parece? ¿Les gusta? Va a estar 3 días, profesora, tomando ¿Qué? orales. ¿Qué? Que vamos a tener que organizarnos porque somos casi 200. Somos muchos. Claro. Si lo podemos evitar, profe, sería una genialidad. 3 días. Aparte, es derecho internacional, que es un montón de temas. Todos los temas. Para corregir también son 200 personas, o sea. Claro, no, sí, yo digo porque es lo mismo. Bueno, igual al final del curso, no es por desalentarlos, pero algunos van, yo espero que no. Profe, espero que se en realidad no mantengan. es, discúlpeme, pero no es lo mismo, porque usted va a estar 15 horas conectada esperando a tomarnos orales a todos. No, yo le digo, profe, porque capaz que son 2 horas, terminamos y ustedes después le corrigen el tiempo que usted tenga para corregirlo, ¿no? No, si lo organizamos está bueno, porque la clase arranca a las 9 de la noche y la mayoría vamos del interior, pero acá si nos organizamos, está bueno. No, a mí me encanta tomar orales, por eso, pero bueno, no importa, nos ponemos de acuerdo. Que no vaya yo le decía por usted, porque ustedes a usted le encanta tomar orales y a nosotros no nos gusta. Pero toma orales durante el año. Toma orales durante el año y a fin de año lo hace múltiple opción y estamos todos contentos. No, a fin de año no. A fin de año estoy pensando. En realidad, no, a fin de año es presencial. Profe, el último parcial también es a criterio de cada docente, porque no, ya sé, pero encima la hora que nosotros tenemos, yo por ejemplo a las 11 de la noche ya no tengo ómnibus para volver. Bueno, no sé, yo me voy a poner de acuerdo con mi grupo, con mi equipo. Sí, yo igual, el último es a las 11. Bueno, sí, yo en mi caso lo hacemos a otra hora, arreglamos otra hora, no importa. Que todos puedan y ya está. Además, si el último es a las 11 y lo empezamos un poquito antes, ya está bien. Es también para el ómnibus. Profe, permiso, Pablo, mi nombre, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal, Pablo?
Todo bien. Lo siguiente, profe, le digo algo que pasó en el semestre anterior, ¿no? En la materia todavía pesadísima, obligaciones y contrato. Teníamos con el profesor Mendive, éramos como, no sé, 280 personas rendiendo el parcial final. Y él nos dijo que no se iba a poner a corregir 280 parciales. Nos puso múltiple opción presencial de 60 preguntas en 1 hora, o sea, teníamos 1 minuto por pregunta nomás. Era múltiple opción y se hacía con celular o contable allí presencialmente. Entonces, automáticamente se terminaba el parcial y cada uno tenía su nota y él no tuvo que corregir nada. Bueno. Sí, yo soy alumno de Mendive y también. Bueno, yo no voy a hablar con mi equipo, eso falta igual, así que lo vamos. Hoy es 1 de agosto, queridos. Falta todavía, para el 30 de noviembre. Sí, profe, pero ya el primer día nos puso nerviosos a muchos. ¿Por qué? Porque profe, todo con lo oral, ahí va. Siempre la oralidad siempre genera una cierta resistencia en los grupos. ¿Pero por qué? Ustedes piensen, van a ser abogados o escribanos, la herramienta de trabajo básica en derecho es el lenguaje, ¿sí? Y vamos a estar de repente frente a un juez presentando un caso, si estamos trabajando en derecho interno, si estamos en el área internacional también. Es bastante inevitable para nuestra carrera, ¿verdad? Muy bien, Batista, tenés razón. Bueno. Una cosa disculpe. Sí. Una consulta. Usted había hablado de adelantar la hora, pero muchos tenemos otra materia antes que esta. Bueno, pero eso igual, hoy despreocúpese, hoy no nos preocupemos por eso. Eso, llegado su momento, vamos a estar todos de acuerdo en cómo lo vamos a hacer. Y si no estamos de acuerdo, lo van a hacer igual. Así que lo vamos a hacer igual. O la mayoría va a estar de acuerdo, bueno, en fin. Va a ser, yo me guío por un principio. Yo ya le decía el otro día a mis alumnos de la Fuerza Aérea. Ustedes vieron que hay el principio de indubio pro reo, indubio pro operario, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Saben lo que es indubio pro reo? Y los principios de derecho laboral. Y indubio pro reo es principio de derecho ¿qué? Laboral. ¿Laboral? Penal. Bueno, yo me manejo con... La regla más favorable. Bueno, yo me manejo por el principio de indubio pro estudiante. Entonces, vamos a encontrar una solución que sea buena para todos, sin perjudicar al estudiante, o sea, en el sentido de que tenga la mayor comodidad para hacer su escrito, su prueba, sin que haya... Obviamente no es posible satisfacer a 191 personas, porque todos van a querer algo diferente, pero vamos a... ¿Verdad, Federico? Que no hemos tenido ningún problema en ese sentido. Todo se arregla. Todo se arregla. Todo se arregla, o cuando no se arregla se pierde, pero bueno. Cuando no se arregla se pierde el examen, pero bueno. Bueno, en fin. Vamos a lo nuestro ahora. A ver si alguno de ustedes, ¿algo más querían agregar, Federico y Ana? No, de la parte general. Por mi parte, nada. Bueno, se te corta un poquito, se te corta un poquito, Ana, ¿sabes? Sí, ¿nos escucha muy bien? No, ahora sí, pero hoy se te cortaba. Ah, bien. Por mi parte, nada que agregar por ahora. Bien, muy bien. Vamos a ver qué me dicen. Que me dicen que hay dos cosas que yo quiero agregar, que siempre lo digo al principio de mis clases, ya sea para ustedes, para los más grandes, para los más chicos, porque sirve para la vida en general, no solo para el derecho, más bien para la vida. Y a mí me parece que
educar con corazón es mejor, es educar mejor. Entonces, por eso siempre les digo, Aristóteles creo que decía, educar sin corazón no es educar en absoluto. Y hay dos cosas que a mí siempre me gusta decirles a los grandes y a los chicos. Le digo a los grandes y a los chicos porque de todas las edades. Incluso mis alumnos, los militares, son muchos, a veces muy grandes. Y otro tipo de alumnos que doy. En la Universidad de la Empresa doy en una maestría para brasileños, para abogados y jueces de Brasil, que está muy interesante, la maestría en Relaciones Internacionales. Hay dos cosas que siempre me gusta recalcar. Una es, siempre tengan un sentido crítico de las cosas, siempre tengan un espíritu crítico. No tomar las cosas como una verdad revelada porque lo está diciendo el profesor. Si tienen fundamentos, adelante con los fundamentos y con su posición distinta, ¿verdad? Eso es una cosa para la clase y para la vida, ¿verdad? Bien. Y otra cosa es que tengan empatía, que a mí me parece que saber que lo que le está pasando al lado, saber o interesarse o pensar que de al lado le puede estar pasando algo, es importante también para la formación integral del ser humano, para la formación humana, valga la redundancia. Esas dos cosas se los digo, ya le digo a todos mis alumnos de todos los ambientes y de todas las edades, porque me parecen importantes. Así me enseñaron a mí, en mi casa, a tener sentido crítico, espíritu crítico, y a ser empática. Bien. A lo mejor se van a acordar de mí en algún momento cuando oigan hablar de estas dos cosas o cuando se enfrenten a alguna situación que tenga que ver con estas dos cosas. Bueno, el sentido crítico en realidad es todos los días, ¿no? Todos los días estamos analizando y viendo y poniendo en práctica nuestro espíritu crítico. Bien. Ahora vamos a ver algunos de ustedes que me pueda decir, ¿qué sería el derecho internacional público? Primero, ¿a qué parte del derecho corresponde? ¿A qué sector? Ingrid Márquez está entrando. ¿A qué sector del derecho? ¿A qué rama? Es una rama del derecho, ¿verdad? Público, ¿verdad? Vanessa. Bien. ¿Y de qué se trataría? ¿De qué? ¿Ustedes tienen alguna idea? Bueno, los que ya más o menos han cursado ya lo saben, pero me gustaría que hablara alguno que no hubiera cursado nada, o que hubiera oído hablar, por supuesto, del derecho internacional público. ¿Y qué idea tienen de lo que es? ¿De qué significa? Profe, ¿me escucha? Yo no sé porque no sé si levanté la mano, creo que me anda mal la señal. Ah, bueno, es que no vi la mano. ¿Quién es? Victoria. Bueno, a ver, Victoria. Bueno, después de tanto tiempo me quedó que es el conjunto de normas y principios que intenta regular las relaciones de los sujetos de derecho internacional. Bien, en principio el hombre, el Estado, los países. ¿Qué más? Igual yo lo veo, profe, Pablo por acá, yo lo veo más para el lado de aquellos derechos que son derechos generales, no derechos individuales. Lo veo con los derechos absolutos, aquellos derechos que son oponibles a todas las personas, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad.
Bueno, eso es una parte de lo que regula el derecho internacional público, los derechos humanos, ¿verdad? Porque los derechos humanos es una rama del derecho internacional público. ¿Qué, Ismael? Sí, Ismael. Nunca cursé esta materia, pero entiendo que es lo que hace el derecho internacional público es regula, analiza y regula toda la normativa que tiene que ver en la relación de los estados con los organismos internacionales. El DIP lo que pretende es una negociación pacífica, es un intermediario en los conflictos, ¿puede ser? Sí, dijo muchos conceptos que están muy bien. Regula relaciones entre estados, entre organizaciones internacionales, digamos entre sujetos, vamos a decir, de derecho internacional. Y uno de los principios... Entre sujetos de derecho, ¿no? Sujetos de derecho internacional. Y uno de los principios que rige el derecho internacional público es el de la solución pacífica de los conflictos. Pero tiene el derecho, presenta el derecho a la guerra, ¿no? Dentro de los principios. A ver, Ismael, dígame. Te comentaba que dentro de los principios del derecho internacional público está el derecho a la guerra también. Se pretende la paz, por supuesto. El derecho a la guerra no existe. El derecho a la guerra no existe porque la guerra está prohibida por el derecho internacional. Por el artículo 2. Ismael. Sí, te escucho. El artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 2, parágrafo 4, prohíbe el uso de la fuerza y la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. O sea, a partir de la Carta de las Naciones Unidas, la guerra está proscripta, la guerra es ilícita, la guerra es un crimen contra la humanidad. Eso no quiere decir que las guerras no existan, porque obviamente todos sabemos que las guerras existen, y para eso, para que la guerra sea un poco menos o más humana, entre comillas, es que existe el derecho internacional humanitario. O sea, que es otra rama del derecho internacional público que busca proteger a las personas y bienes que no participan directamente en esas hostilidades. La guerra existe. La guerra está prohibida en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, pero es un hecho que la guerra existe, hay conflictos internacionales, hay conflictos internos. Son las excepciones, ¿no, profe? Exacto, porque la guerra no se puede, eso quedó proscripta después de la Carta, porque justamente después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se trató fue de proscribir la guerra para que no sucedieran los desastres que hubieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, incluso en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, ustedes lo van a ver que justifica justamente la existencia de la Carta por la humanidad que por 2 veces ha sufrido sufrimientos, no me acuerdo ahora cómo decía, pero justamente sí. Pero no hay una idea previa a la guerra que fue el Tratado de la Paz de Westfalia, que pone fin a 38 años de guerra, y a partir de ahí, después de cada guerra, como que se va afianzando más la idea de paz y no guerra. Ah, claro, lo que pasa es que no es de un momento para otro que se proscribe la guerra, ¿verdad? O sea, viene la paz de Westfalia, justamente el nacimiento de los estados nacionales, y posteriormente viene la proscripción de la guerra el intento de proscribir la guerra por el Pacto de París, el intento de proscribir la guerra por la Carta de la Sociedad de las Naciones, que es el preámbulo de las Naciones Unidas. Hubieron muchos intentos de proscribir la guerra, pero todos fallaron,
porque había fisuras en los distintos pactos, el pacto Briand-Kellogg, que es el pacto de París, habían fisuras en los distintos pactos que hacían que la guerra igual se llevara a cabo, ¿verdad? Pero profesora, lo que pasa es que en la Segunda Guerra Mundial pasaron cosas que en otras guerras no habían pasado. Por ejemplo, las partes, hacer experimentos con seres humanos, que eso nunca pasó. Entonces creo que por ahí en las Naciones Unidas tomó una importancia, tomó una relevancia mucho más importante, porque no era solamente un tema de la guerra en sí, sino lo que hubo detrás de esa guerra. Los métodos. Exactamente, claro. Claro. El exterminio del pueblo judío, pero aparte del exterminio del pueblo judío hubo otra cosa, el experimento con seres humanos. Y ahí empieza la clave de todo lo que viene después. Y los bombardeos, o sea, los bombardeos que surgieron en la Guerra Mundial, que es el ataque indiscriminado, porque ustedes saben que un bombardeo es un ataque que va para cualquier lado, ¿verdad? Y a ver, vamos a ver todos los que están levantando la mano. A ver, Bruno, Alo. Se me ocurre, yendo a la pregunta original, después el tema derivó por otra cosa, también muy interesante, pero se me ocurre, a ver, yendo a lo que dimos anteriormente, el derecho, el del ius gentium, del derecho de gentes, ¿no? Que al fin y al cabo es, si se quiere, el primer antecedente que pueda haber del derecho internacional era el derecho o sea, el derecho que aplicaban los romanos a los no romanos, y después lo veo una vinculación enorme con el tema de derechos humanos, ¿no? Me parece que es el derecho entre estados, y también forma parte fundamental, me parece, que del derecho internacional público, el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Claro, claro que sí. Muy bien. Catherine Rosa. Profe, yo le quería seguir lo que estaba hablando el compañero, de que el derecho internacional tiene como finalidad lograr una certeza y una seguridad en las relaciones, y además intenta también seguir una idea de justicia internacional que es mutuamente acordada, y también hablar un poco sobre que funciona como una sociedad internacional, que está compuesta por estados en su mayoría, y que esa sociedad internacional se fue desarrollando y creando posteriormente otros sujetos como las organizaciones internacionales. Muy bien, muy bien. ¿Dardo Ferreira? Sí, profesora, buenas noches. No, digo, la verdad es que es un tema recontra interesante, ¿no? Yo, a medida que escuchaba a los compañeros, me venían a la mente varias cosas, ¿no? Visiones pesimistas y a su vez optimistas. Por ejemplo, recuerdo esa consalida frase, el hombre y lobo del hombre, y también me acuerdo de von Clausewitz, la frase de decía Hobbes. que la guerra, ahí está, y me acuerdo que von Clausewitz decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿no? Sí. Por el otro lado, o sea, ¿no? Como que siempre va a haber gente que por determinados motivos espurios, ¿no? Que no son los que van a decir, van a iniciar de repente una guerra. O la guerra que va a terminar con todas las guerras, o una guerra para ir a salvar gente, pero en realidad con finalidades de otra índole, media económica, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, frente a eso, ¿qué anteponemos? Anteponemos este tipo de derecho, algo que trata de hacer más humano, como las convenciones de Ginebra, muy, muy fuerte. Sí, que no trate que el daño colateral sea mínimo. Ese daño de civiles, cuando hacen todas esas pantallas, esas horripilancias, que sea mínimo, ¿no? O sea, está muy bueno el norte al cual apunta el derecho internacional. Lo que me pregunto yo, y a veces uno se queda pensando cuando ve todas estas guerras, es hasta qué punto se logra ese objetivo, ¿no? Hasta qué punto ese fin tan encomiable se logra. ¿Hasta qué punto? Y además, no olvidemos que hay guerras, como bien lo dijo recién alguno de ustedes, que se promueven con fines espurios, ¿verdad? E incluso las reconstrucciones de esas guerras ya a veces ya están pactadas para determinadas compañías o determinadas... La guerra de Irak nomás, ya la reconstrucción de Irak, cuando se
yo no sé si ustedes vieron Fahrenheit 9/11, Fahrenheit 9/11. Cuando cuando la guerra de Irak, cuando se inició la guerra de Irak, la reconstrucción ya estaba pactada con empresas. Entonces, es espantoso lo que estamos diciendo, ¿no? Pero es así, lamentablemente. Pero ya que existe todo ese tipo de situaciones bélicas que está ajena en realidad a mucha gente los intereses que esconden, hay que hacerla igual más humana y tratar de limitar los medios y los métodos de combate y limitar, como dijo un compañero recién, los daños colaterales. Es decir, que el objetivo militar, que el daño, perdón, que el daño que el ataque que se realice sea al objetivo militar y no más que a eso, y no que abarque de repente escuelas, hospitales, o todo lo que vemos todos los días, lamentablemente, ¿no? A ver, Cedeño Infante Maritza, mi tocaya. Casi. Profe, Casi. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas en realidad, noches. tipo, sí, lo que hablaban los compañeros era que detrás de la guerra hay ciertos intereses, y no vayamos muy lejos, que está la industria armamentista. O sea, si fueran todos orientados al objetivo de la paz, no existiría la industria armamentista. Y cada día vemos más noticias donde todos quieren tener el porte de armas, o sea, y no vayamos a una guerra, es la guerra que vive la sociedad internamente en los países. Entonces, uno analiza, ¿no?, que si uno ve el objetivo fundamental cuando después de la Segunda Guerra se quiso establecer este sistema de derecho internacional, porque obviamente habían países demasiado fuertes, poderosos y con armas, y otros que no. Entonces se trató de fortalecer a todos los estados, que estos tuvieran igualdad de condiciones, y que obviamente a tratar a través de esas condiciones alcanzar y garantizar un sistema de derecho fortalecido para la paz. Que eso uno lo lee lindo, se ve precioso, pero en la realidad eso no, como que uno a veces dice, qué dispar lo que está escrito a lo que hay en la realidad. Esas son las cosas que a veces como que son materias muy lindas y muy interesantes, pero vemos que cada día en la práctica los intereses por poder quizás son los que prevalecen. Está muy bien. Rodríguez Perdomo. Hola, buenas noches, profesora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, volviendo al principio, que el derecho internacional es público, para mí regula las normas de las personas, de los particulares, respecto a los estados, siempre que tengan que ver con algo internacional. También asociado, supongo, bueno, trayéndolo a la actualidad, los movimientos demográficos y todas las asociaciones que trabajan para ellos, se me ocurre ACNUR, por ejemplo, y también para la convivencia con garantías de paz, ¿no? Para el intercambio internacional, apuntando a eso también. Está muy bien. Lieberman, ¿usted levantó la mano? Sí, profe. Como dos cosas, ¿no? Estoy más o menos de acuerdo con la compañera que acaba de hablar, que el derecho internacional público, como todo derecho que hemos visto hasta ahora, por lo menos que a mí me ha tocado ver en la facultad, es un conjunto de normas jurídicas, y que el objetivo es regular las interacciones, las relaciones que tienen los sujetos. ¿Y qué sujetos? En este caso son los estados. Un estado es un sujeto que se va a relacionar con otro estado. Y lo que busca es, como dijeron anteriormente, o algún compañero lo dijo al pasar, lo que buscan es una armonización de la vida, la paz entre los dos sujetos de derecho. Y eso es como que el objetivo del derecho internacional
público. Eso es lo sano, digamos. Después tenemos las patologías, que es lo que estaban hablando, ¿no? O sea, cuando las guerras existen, aunque exista el derecho internacional público, y el derecho internacional público es la salud del sistema, digamos, y la guerra es la patología, la enfermedad, la forma de cómo se solucionan los conflictos y se resuelven algunos temas, porque la guerra, como otras formas, es un modo de resolver conflictos, es uno de los primeros modos de resolver conflictos. Cuando, no sé, el hombre primitivo quería algo que tenía otro, iba un roscazo, y ahí obtenía lo que tenía el otro, y ya está, y así se ganaba. Hubo mucho que trabajar para lograr negociar y lograr intercambiar y encontrar otros métodos de solución de conflictos. Pero el derecho internacional público, lo que me parece, no es, perdón, la desprolijidad de la definición, pero lo que intenta es dar un marco jurídico para que los estados se puedan relacionar. Y empieza, no sé cuándo empieza, pero me imagino que cuando un reino quería vender o necesitaba determinada mercadería de otro reino, había que solucionarle algunas cosas para que pudieran llegar. Un camino, un derecho, el derecho de aduana está hasta en la Biblia puesto, o sea, y todas esas demás cosas. Y paro por acá si otros compañeros pueden seguir aportando, y yo no sé. Bueno, gracias, Pablo. Guillermo. Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Quería complementar un poco, quizás, si me sale, ¿no? Lo que venían diciendo los compañeros. En realidad, el derecho internacional público no solamente busca crear un marco normativo y así por sí solo para integrar sujetos de derecho internacional público, sino que busca hacerlo de forma sistematizada, organizada, no contradictoria. Eso es uno de los fines que regula. Y después veo que muchos de los compañeros hicieron énfasis en regular relaciones entre estados, pero también existen, y reconoce el derecho internacional, otro tipo de sujetos, que por ejemplo, entre ellos se me ocurre ahora decir las comunidades beligerantes, que son sujetos de derecho internacional, que están en busca de un camino a ser reconocidos como un Estado independiente por diferentes razones, pero bueno, son sujetos también reconocidos por el derecho internacional. Y por ahí va mi intervención. Gracias, Guillermo. María Alejandra. Comparto lo que acaba de complementar el compañero y del aporte anterior de Lieberman, y ampliando un poco eso de que no es solamente, o no solamente atendería esto del derecho internacional a los estados como parte, sino también, por ejemplo, a los particulares que cuando van directamente a litigar de alguna manera con el Estado no son contemplados y pueden acudir a instituciones internacionales que los apoyen, los ayuden de alguna manera con esos marcos jurídicos internacionales en esos planteos que se hacen, esas peticiones o demandas que pueden hacer al propio Estado, ¿no? Y un poco lo que es esto también de que no sea solamente nos fuimos muy para el tema de lo de la guerra y lo que es bueno, la protección de la paz y el derecho a la paz. Bueno, tenemos todo lo que es sería la batería de derechos humanos, también contemplado en esto de los derechos internacionales, ¿no? Y por ejemplo, el asegurar lo que son los derechos de las personas, los derechos fundamentales de los seres humanos, ¿no? También me parece que es tema del derecho internacional, obviamente. Está muy bien. Después vamos a ver si el individuo es sujeto o no es sujeto de derecho internacional, que ese es otro tema a discutir. Francisco. Hola, profesora. Sí, yo una cortita nomás. Creo que el derecho internacional público es un sistema creado por los soberanos, después dice por los estados, ¿no?
y aplicable a ellos, porque son atributos jurídicos de la soberanía de esos mismos propios estados. ¿Solo los estados? Lo que crearon. ¿El relacionamiento solo entre estados? Aplicables a los estados, ¿no? Organizaciones internacionales, como la ONU. Ahí está, sí, está perfecto. Perfecto. Muy bien. La ONU, por ejemplo. Y las organizaciones internacionales. A ver, no, estaba leyendo una cosa que me pareció acá. ¿Quién más quería hablar? Paola. Profe, yo más que nada para quedarnos con un concepto y escribirlo para tenerlo, sobre qué... Es que ya lo vamos a tener, lo vamos a complementar. Sí. Lo estamos armando, digamos. Está, para tenerlo. Bueno, no, pero ¿qué ibas a decir? No, eso, porque estaba anotando y me quedé como ahí la nebulosa y digo, voy a anotar entre los aportes de todos lo estamos armando. Jennifer. Buenas noches. ¿Qué tal? De todo lo que dijeron, me parece que sería bueno traer a colación la buena fe, que es un principio fundamental para el funcionamiento del derecho internacional público, porque, los estados, todos están es un sistema en que todo funciona en un pie de igualdad. No es que haya alguien que esté por sobre ellos, como decía el compañero, de que pueda darle un porrón que quieren hacer. Entonces, un poquito. Entonces, como que al no haber alguien que esté por sobre los estados, por sobre los sujetos de derecho internacional, como todos están en un pie de igualdad, el principio de buena fe es como que fundamental para que funcione la regulación que hace el derecho internacional público para que se mantenga lo que todos queremos. Bien, gracias, Jennifer. Rita. Sí, yo a modo de conclusión, según lo que dijeron y pusieron todos los compañeros, lo que puedo decir es que el derecho internacional público lo que hace es regular las normas que hacen que los estados se integren entre sí y y que no solo eso, no solo busquen la integración de los estados, sino también fomentar la paz entre ellos. Muy bien. No solo los estados, también las organizaciones internacionales, como por ejemplo ACNUR, ONU, entre otras también. Bien. Noelia. Yo más que nada hablar en realidad del origen, porque en sí lo que es el concepto, y eso ya nombraron casi todos los aspectos, y hasta donde yo recuerdo del año pasado, el derecho internacional surgió en Europa. Corregime si estoy mal porque no recuerdo bien. Pero tenía que ver con lo que era el cristianismo, el papado y todas esas cosas, esos aspectos en realidad. Internacional, en realidad, si nos vamos a la historia, nació cuando las tribus se empezaron a relacionar para intercambiar sus muertos, para intercambiar sus cosechas, cuando se empezó a negociar. Yo diría que podemos decir, ¿estás con tu niña? Niño. Niño. Con mi bebé. Bien. O sea, hay un pasado hay un origen más mediato y un origen más inmediato que después lo vamos a ver. Sí. ¿Alguien más? En realidad era eso nomás, porque el Gracias, otro en sí lo Noelia. repitieron mucho. No, nada. ¿Viera quiere decir algo? Yo tengo algo, profe. A ver. Ismael, acá. No, lo que pasa, sí, estoy de acuerdo totalmente con lo que han dicho los compañeros. Lo que pasa que es una normativa legal, pero no es del DIP, pero no es coercitiva. No tiene fuerza coercitiva. Es decir, los estados, digamos, se juntan, crean y aceptan sus normas. Pero el que quiere la acepta y el que no. Al no ser coercitivo, el DIP lo que es coordinativo, ¿no es cierto? Él coordina
esa normativa entre los estados, y el estado que quiere la acepta y el que no, no. Pero ¿qué pasa? Y ese es el problema, al no ser coercitivo, ahí surgen los problemas, porque siempre hay en toda parte del mundo intereses políticos y económicos que tienen muchísima fuerza. Muy bien. Nosotros no podemos separar del derecho internacional público la política internacional. O sea, es una cosa que cuando nosotros vamos a hablar, cuando vamos a hablar sobre institutos del derecho internacional público, no podemos separar la política y el derecho internacional. Porque de nada sirve que yo les diga, el Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros, 5 de los cuales son permanentes, 10 de los cuales cada 2 años se renuevan, etcétera, etcétera. Así, teóricamente, sin ningún... Yo tengo que tenemos que ver por qué esos 5 son permanentes, por qué qué poder tienen esos 5 permanentes que ahora... Lo vemos en la guerra, ¿no? En la guerra de Rusia con Ucrania, en el sentido de hay un derecho que tiene un derecho de veto, esos 5 permanentes, que hace que se pueden paralizar las resoluciones que se puedan tomar en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad. Entonces, si hay algo que no podemos separar, es el derecho y la política internacional. Victoria, ¿querías decir algo? No, en realidad tengo una duda, que cuando me comentaron el caso, me preguntaba si entraba en juego el derecho internacional. El muchacho que murió en la planta de UPM, acá en Paso de los Toros, que se suicidó, y era ruso. Entonces, justo en mi trabajo comentaron, ¿qué pasa ahora con ese muchacho? Si se llevan el cuerpo, si viene la familia. Ahí no entra en juego el derecho internacional. Bueno, en realidad ahí... o sea, los efectos, o sea, ¿qué pasa? Es una persona que muere dentro de la jurisdicción uruguaya, dentro del ámbito, dentro del territorio uruguayo, donde rigen las leyes. Lo que sí va a haber es, con respecto a la cooperación, digamos, que es otro tema, ¿no?, de derecho internacional privado. Esa persona que está casada en Rusia y se murió acá y los bienes están en tal lado, ahí ya sería un tema de derecho internacional privado. Pero en realidad es una persona que murió dentro de la jurisdicción uruguaya, ¿verdad? Y que correrán los trámites de traslado del cuerpo como corresponde cuando una persona muere en otro territorio. No sé si quieren... Gracias, pero fue una duda que tenía. Fede o Ana, ¿querían decir algo de eso? ¿Agregar algo? En el mismo sentido en que tú lo comentabas. Ahí lo que aparece es un elemento extranjero, digamos, ¿verdad? Es decir, el elemento viene a ser la nacionalidad de esta persona que fallece en Uruguay. Pensemos también en otros casos, ¿verdad? Estamos de paseo, en automóvil, tenemos un accidente en Brasil. Bueno, ahí se va a aplicar una normativa correspondiente al derecho internacional privado, que eso lo van a ver en su momento, hay un determinado protocolo en el caso de Mercosur. ¿Qué sucede, verdad? Es eso simplemente, un elemento que es extranjero, digamos, ¿sí? Pero no queda fuera de la órbita del derecho internacional público. Claro, es una persona que muere, un extranjero, como dice la doctora, que muere en territorio uruguayo donde el Uruguay tiene jurisdicción. No, además, perdón, además sí, ahí sí, está Rodríguez. El derecho al trabajo también, ¿no? Porque murió trabajando. No se Claro, sabe pero eso es otra cosa, digamos, entre la empresa, el acuerdo entre el trabajador y la empresa. O sea, ya sería una cosa más de internacional privado. no. Ustedes tengan presente, tengan presente cuáles son los sujetos que regula el derecho internacional público. Es un derecho público, ¿sí?
es diferente al derecho internacional privado, regular las relaciones entre personas, ¿verdad? Y se va a ver cuál es la normativa aplicable, en fin, cuál es el elemento extranjero que va a aparecer en alguna situación concreta, pero acá, al ser un derecho público, ¿sí? No tienen que perder de vista esos sujetos que regulan, como ustedes decían, los estados, que es el primer sujeto, el sujeto, digamos, por excelencia regulado por el derecho internacional público. Después aparecen los otros, las organizaciones internacionales creadas por los propios estados, ¿verdad? Un compañero por allí mencionaba la comunidad beligerante también, en fin. Pero en este caso, ustedes ven concretamente que haya un vínculo propiamente de derecho internacional público. ¿Me explico? Valentina, gracias, Ana. Patricia. Ah, perdón, Valentina. No, sí, como me había dado la palabra, hablé. Sí, perdón. está bien, está bien. Que estaba escuchando atenta a la profe, pero ahora lo que decía la compañera, tal vez lo entiendo porque estaba dentro de una empresa. Pero en el otro ejemplo que ella dio de, por ejemplo, un accidente, ¿no entrarían ahí sí las normas de internacional público? Si no hay un contrato de trabajo o una empresa. Cuando hay es como dijo la doctora, cuando hay cuando se regula la situación de los privados, acá no estamos hablando de los estados, ni de las organizaciones, ni de la comunidad beligerante, estamos hablando de individuos sujetos físicos, privados, o sea, personas físicas, ¿verdad? Y que los regula el derecho, sí. En el caso del accidente de tránsito, ¿qué es lo que hay? Hay un hecho ilícito, lo que se llama responsabilidad extracontractual en un país determinado que, digamos, las reglas de la responsabilidad extracontractual, ya que están bajo la jurisdicción del Estado brasilero, por ejemplo, van a regir las normas de Brasil. Independientemente. Sí, ¿qué? Perdón. Se aplica las leyes del país donde ocurre el hecho, suceso, ¿no? Claro, el hecho ilícito. Claro, eso lo van a ver ustedes en internacional privado. Bueno, concretamente, para el caso de los accidentes, si no me equivoco, si no me falla la memoria, el protocolo de las leñas, por ejemplo, de Mercosur, que regula ese tipo de situaciones, un accidente de tránsito ocurrido en alguno de los países del Mercosur, en fin. Y acá, la compañera mencionaba empresas. Una empresa una empresa es particular también, lo vamos a ver como una persona particular, más allá de que tenga o no una nacionalidad, el capital, en fin, pero no es una cuestión de derecho internacional público, es una empresa particular, ¿sí? Y ahí va a ser regulada también por otra rama que no es la nuestra. ¿Te acordás lo que dice? No, yo no tengo presente lo del protocolo, no me acuerdo ahora, lo del protocolo de las leñas en cuanto a responsabilidad extracontractual, Ana. No recuerdo exactamente, pero es muy interesante porque dependiendo, ¿verdad?, digamos, de las personas que conducen, la nacionalidad, en fin, pero es aplicable a Mercosur. Eso lo vamos a ver después porque está interesante. Sí, es interesante. Y aparte internacional privado. Y aparte vamos a ver integración también. Miren, les presento a Ramiro. Ramiro Leirión. Ay, qué lindo, Ramiro. Él da clase también. Él también. Bueno, no sé si Fede, ¿querés agregar algo? Fede. No sé si me escuchás ahí. No, Sí, bien, te escucho. perfecto. Está, perfecto. Bien. Bueno, entonces, ¿qué sería el derecho internacional público? A ver, vamos a ver, Claudia Silvera. Claudia. Sí, profe. Sánchez soy yo, no sé si hay otra Silvera. No, Claudia Silvera. Silvera está.
Claudia, Yo, profe. ¿tú sos sujeto de derecho en derecho interno? ¿En el derecho interno o en el derecho internacional? En el derecho interno. En el derecho interno, sí. Sí, ¿por qué? ¿Puedo preguntarte por qué? Porque soy una persona y tengo derechos. Bueno, pero estamos en la misma. ¿Dónde estás, Claudia, que no te veo? Acá. Sí, pero acá estoy pasando la pantalla, tengo, no sé, miles de... Bueno. ¿Por qué sos sujeto, Andrea Miralles? Andrea Miralles. Florencia Cor. Hola. Hola, Florencia. Acá, ay, no me veo. Hola. ¿Sos sujeto de derecho? Sí. ¿Por qué? Y porque todos tenemos derechos y obligaciones. Sí. ¿Y qué más? ¿Y qué podés hacer con esos derechos y obligaciones cuando son violados? Con tus derechos violados, por ejemplo. Y ahí recurrir a pedir que alguien no sé, no sé cómo decirlo. ¿Qué es ser sujeto? ¿Puede ser? Es tener derechos y obligaciones. Que si son violados, Abdo, ¿sos Abdo de apellido? No, es mi nombre, Abdo Méndez. Méndez es mi apellido. Bien. Porque yo lo conozco como apellido Abdo. Sí, hay apellido Abdo, sí, pero yo soy de nombre Abdo. Bueno, ¿por qué sos sujeto Bueno, buenas Abdo? noches. Buenas noches. Porque soy sujeto de derechos y obligaciones, tengo derechos y obligaciones que cumplir. ¿Y esos derechos y obligaciones, quién los fija? Las normas internas de bueno, pero esas normas... el código, a la ver, normativa. hay micrófonos abiertos, les voy a pedir por favor si los pueden cerrar. Abdo, las normas internas, ¿no? Sí, las normas internas. Las normas internas, ¿quién las elabora, Abdo? El Parlamento. Bueno, pero más genéricamente. Los partidos políticos, el Estado. O sea que hay una situación de subordinación de ti al Estado, ¿verdad? Sí, exactamente, y a las leyes. A las leyes en sentido amplio, puede ser la Constitución, las leyes, decretos, reglamentos. Sí, la Constitución sobre todo y por abajo. Sí. Bueno. ¿Y en el derecho internacional hay esa subordinación? ¿Te parece? ¿Qué te parece? ¿Quién fue la que me pidió la definición completa? Ahora después la vamos a dar. En el derecho internacional yo creo público, que sí, que hay una subordinación. no los hay. estados tienen que cumplir las normas Los internacionales. estados están en pie de igualdad frente a los otros, son todos iguales. Ellos crean las mismas leyes. A ver, Félix. Es de coordinación y no de sujeción. Bueno, a ver, ¿qué es eso? ¿Quién me está hablando? Es de coordinación, o sea, que es de coordinación. Que tienen autonomía entre sí. ¿Qué quiere decir que es? A ver, Kelly Rodríguez, ¿qué quiere decir que el derecho internacional es de coordinación? Porque los estados no van a estar en estado de sujeción por su soberanía. Bien, y los estados se ponen de acuerdo, es un derecho de coordinación el derecho internacional público, eso es una primera afirmación. El derecho internacional es de coordinación, los estados se ponen de acuerdo en obligarse por un derecho que ellos mismos crean y se obligan a cumplir. ¿Está claro eso? Profe, ¿eso no es el Estado de Derecho? Sí. ¿Eso no es qué? El Estado de Derecho. El Estado está sujeto también a normas que él mismo crea. Pero los individuos están sujetos a las normas que el Estado crea.
¿Me entiendes? La diferencia entre Sí. el derecho interno y el derecho internacional es que uno es de subordinación y el otro es de coordinación. Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Es un derecho de coordinación entre sujetos, ¿no? Y estos sujetos de derecho son básicamente los estados, como el sujeto por antonomasia, que es, el estado es el sujeto más pleno, digamos, de él van a derivar otros sujetos que son derivados secundarios de la voluntad de los estados, que son las organizaciones internacionales. O sea, el derecho internacional es un derecho de coordinación que regula relaciones entre estados, sujetos por antonomasia, entre organizaciones internacionales, ¿verdad? Y otros sujetos de derecho internacional, como lo mencionó hoy alguien, la comunidad beligerante, ¿verdad? Y vamos a ver después si el individuo, persona física, es sujeto o no es sujeto de derecho internacional. Es sujeto de derecho, pero pasivo, ¿no? Después vamos a ver si es Para o mí no no es. Para usted no es. ¿Quién dijo que no es? Hablo. Félix. Félix. ¿Por qué no es Félix? Para usted. Porque, o sea, para mí es sujeto al Estado mismo, o sea, se subordina al mismo Estado, pero no es sujeto de derecho internacional, o sea, ya que la relación del derecho internacional es privadamente de los mismos Estados. Bueno, después vamos a ir viendo la subjetividad jurídica del individuo, la vamos a analizar mejor. Es muy delgada. Permiso, ¿no? Sí, dígame. No, pero si volvemos, perdón. Sí, Alejandra. Pero volvemos al tema de la subordinación y coordinación. Si estamos diciendo que el derecho internacional es un derecho de coordinación, no podemos pensar a la persona como que no es objeto del derecho internacional, que no es sujeto, perdón, del derecho internacional porque no está subordinado a. No es un tema de subordinación. Pero es sujeto de derecho internacional privado, no público. No, público. Porque cuando yo tengo un problema, para no mí, pero yo les voy a explicar por qué no sería, para mí y para gran parte de la doctrina, por qué no sería sujeto de derecho internacional. Porque es de derecho interno, y el derecho interno es diferente al internacional. Bueno, es diferente, pero no impide, como dice el doctor Jiménez de Derecha, que en un momento determinado el individuo pueda llegar a ser sujeto pleno de derecho. En definitiva, lo que quiero decirles es que el destinatario del derecho es el individuo. ¿Sí o no? Es de la aplicación del derecho. Ahora, ¿el individuo puede ir a la Corte Internacional de Justicia a presentar una demanda? Puede. Sí, a la Corte Internacional de Justicia puede ir. No, porque juzga no tiene ni capacidad ni legitimación para celebrar tratados. Claro, y no tiene tampoco capacidad para celebrar tratados. Tiene que agotar todos los recursos internos, sí, es cierto. No, pero igual, aunque agote los recursos internos, a la Corte Internacional de Justicia no puede ir. Solamente los estados pueden ir. Sí, está bien. Ahí está. O no puede ir, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No puede ir. El individuo puede ir. Ojo, ¿no? Profe, ahí hay que tener cuidado con que el Estado es justamente la unión de todos los habitantes de la República, en nuestro caso, ¿verdad? En Uruguay. O sea, el Estado es nuestro representante. O sea, puede considerarse que la persona es un derivado del Estado. Si el Estado tiene el derecho de coordinación, en sí la persona está, esto desde un punto de vista contractualista, ¿no? Lo que conciben al Estado como un contrato social. Pero claro, puede considerarse que el poder radica en la persona. Estamos hablando de Rousseau y del derecho interno y del derecho constitucional. Lo que yo estoy hablando es si el individuo, la persona física, puede, como el Estado, ir a presentarse a la Corte Internacional de Justicia. No puede. No tiene locus standi.
no puede ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede ir a la Comisión a la Comisión Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? Pero a la Corte a presentar una demanda no, hay que seguir determinados pasos para que después la Comisión pueda presentarse a la Corte con su reclamación. ¿Me entiende? El individuo en definitiva no va a quedar nunca desprotegido. Lo que quiero decirles es que, y eso lo vamos a ver con la subjetividad internacional del individuo, que lo vamos a analizar, eso no quiere decir que el individuo vaya a quedar desprotegido bajo ningún concepto, porque hay un millón de modos de que el individuo pueda hacer valer sus derechos. Incluso ahora el individuo digo, más allá de que no es sujeto activo, pero ahora el individuo es penalmente responsable ante una corte internacional por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, agresión, genocidio. Y antes no, antes respondían los estados con responsabilidad internacional, pero ahora es el individuo, la persona física, la que responde. ¿Me entienden? Hay toda una evolución. Eso no impide que en algún momento el individuo pueda ser un sujeto pleno, pero eso no quiere decir tampoco que el individuo quede desprotegido del derecho internacional, ni del derecho internacional de los derechos humanos, ni del derecho internacional humanitario. ¿Me entienden? Eso en una primera clase nosotros lo vamos a ir desarrollando, lo vamos a ir entendiendo, vamos a ir viendo cuáles son las capacidades que tiene el individuo en distintos ámbitos, ¿verdad? Sin que llegue a ser una capacidad plena, pero sí que no queda de ninguna manera desprotegido. Bueno, yo no sé qué hora es. 22:46. Bueno, como no hicimos recreo, vamos a dejar acá. Profe, ¿qué? antes de que corte, porque la verdad que me surgió bastante duda en la interrogante, que uno a veces cree que esas cosas las tiene claras. ¿Por qué somos sujetos de derecho interno? Y bueno, en realidad una compañera contestó lo que yo contestaría, soy una persona. Somos un sujeto porque tenemos derechos y obligaciones que están estipulados por el Estado y que en caso de violación de esos derechos y obligaciones podemos reclamar o responder por los mismos. Bien, bien. Muchas gracias. Por favor, ¿alguna otra pregunta? Sí, buenas noches. Yo tenía una pregunta hace rato para hacer. Sánchez, Claudia. Los compañeros, sí. Claudia Sánchez, ¿yo ya no te tuve de alumna? No, todavía no. Esta es la primera vez que estoy cursando Claudia Sánchez. Bueno, dime, Claudia. Puede ser, es bastante común. Escuché a los compañeros cuando iban dando las definiciones y varios mencionaban justamente algo que no sé si es que no recuerdo o es la primera vez que escuchaba mencionar, que son los sujetos de derecho internacionales. Entonces a mí lo que me generó la duda es justamente cómo se define pero cuando demos sujetos, te vamos a dar todas las características. Un poco a qué materia correspondería los casos que fuimos mencionando, que fueron mencionando las compañeras y los compañeros. A esta materia, Claudia, corresponden a esta materia los sujetos de derecho internacional. ¿Y cuándo son sujetos de derecho internacional? Lo vamos a ver en su respectiva clase. Bien. ¿Y cuáles son las condiciones y requisitos para ser sujeto? Lo vamos a ver en la clase respectiva de sujetos. Bueno, Claudia. Lo que sí que te quede claro es que son distintos que los del derecho interno. Porque son los estados, los organismos internacionales, la comunidad beligerante,
¿verdad? El individuo, para algunos autores también, los movimientos de liberación nacional, que eso después lo vamos a analizar también. Por eso, en la clase correspondiente vas a enterarte de todo lo que se necesita para ser cada uno de estos sujetos de derecho internacional. Sí, profe, que también son gracias. originarios y derivados. Claro, originarios y derivados. ¿Cuál es por excelencia el sujeto? Es el Estado. Exacto. Agustín, para la clase que viene. para la clase que vamos a seguir sobre la jurisdicidad del sistema de derecho internacional. Y eso lo leemos en Jiménez Derecho. Hay muchos autores que cuestionan si es un sistema jurídico o no, y lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ok? Gracias. Bueno, Buenas noches. Profe, muchas gracias. Nos Buenas vemos. noches. Adiós. Buenas noches, gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Ahora hay Gracias, 100. hasta el Bueno, miércoles. ahora está bajando. Sí, nos mantuvimos más o menos en 191, ¿no? Más o menos. Sí, después bajamos a 174 ya. Bueno, pero ya avanzada la hora. Claro. Bueno, un gusto, chicos y chicas. Gracias, profe, igualmente. Bueno, nos vemos el miércoles. El miércoles, que pasen bien. Chau, chau.